Bienvenidos a la Noche Infinita. Antes de comenzar, cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas y qué temáticas te gustaría que exploremos en el futuro. Leemos cada mensaje con atención y siempre tomamos en cuenta sus sugerencias para los próximos relatos. Sin nada más que decir, comencemos. Me llamo Ismael Ríos. Desde hace 18 años trabajo como detective en la Unidad de Investigación de Feminicidios. He visto cuerpos abandonados en barrancas, rostros desfigurados por el tiempo y la crueldad. He enfrentado burocracias que matan más lento que las armas. Pero nunca había sentido el tipo de miedo que sentí en la colonia Jardines de Morelos, en Ecatepec. Todo comenzó con un caso más, al menos eso parecía. Un reporte de una joven desaparecida, Alma García, 19 años, estudiante de psicología, vista por última vez saliendo de su casa rumbo al Metro Olímpica. La madre hizo la denuncia casi de inmediato, pero como siempre, el expediente se quedó estancado hasta que encontraron un altar. Un altar. En un baldío entre calles llenas de puestos de micheladas y talleres mecánicos improvisados. Detrás de una reja oxidada que nadie se atrevía a tocar, escondido bajo plásticos sucios y cubetas vacías, había un pequeño santuario improvisado con veladoras apagadas, flores marchitas y, lo peor, restos óseos humanos, envueltos en una cobija con el logo de la UNAM. Al principio pensé que era un caso aislado, quizás ritualista, como esos mal llamados cultos que surgen en la periferia de la ciudad. Pero al revisar reportes de otras desapariciones en la zona, me di cuenta de que había un patrón. 3 mujeres más, todas desaparecidas en un radio de 2 kilómetros, todas jóvenes, todas con vínculos débiles con sus comunidades. Una migrante centroamericana, una empleada de Oxxo recién llegada de Veracruz, una chica trans sin familia local. Eran invisibles para el sistema, y alguien lo sabía. A medida que avancé en la investigación, topé con una pared más dura que la corrupción, el silencio. Vecinos que decían no saber nada, comerciantes que cambiaban de tema cuando preguntaba por los baldíos. Ni las madres organizadas en colectivos lograban romper ese muro. Conseguí una pista gracias a una de ellas. Ahí por la calle Lago Mayorazgo, donde venden pollo rostizado, hay una casa abandonada que huele raro. A veces se oyen gritos. Fui solo. No podía arriesgar una orden de cateo que tardara semanas. Era un jueves al atardecer, de esos en los que Ecatepec parece tragarse la luz más rápido. Las calles ya estaban en penumbra. Pasé junto a un puesto de elotes donde unos niños reían mientras jugaban con agua sucia. Frente a mí, la casa, portón rojo, rejas dobladas, ventanas tapiadas con cartón. Nadie vivía ahí, en teoría. Salté la barda trasera y avancé entre maleza y botellas vacías. En el patio encontré lo primero, huellas recientes en la tierra húmeda. Entré. El interior olía a moho, orines y algo más, algo metálico. Avancé por un pasillo estrecho y vi la primera habitación, colchonetas apiladas, una lámpara rota y una caja llena de pulseras, anillos, identificaciones de mujer. En el fondo de la casa, en un cuarto sin luz, encontré otro altar, más elaborado. Fotos clavadas a la pared con clavos oxidados, mechones de cabello trenzados, frascos con uñas, dientes, sangre seca y una libreta. La abrí con manos temblorosas. Había listas, fechas, nombres, detalles sobre cómo las había vigilado, qué líneas de metro tomaban, qué perfume usaban, descripciones de los últimos momentos de cada una. Y al final, una nota escrita con una caligrafía torcida. El barrio las olvida, pero yo las guardo. Escuché pasos, no en la calle, dentro de la casa. Cerré la libreta y me escondí tras una alacena caída. Una figura entró, alto, encapuchado, arrastrando una bolsa de basura pesada. No me vio. Lo observé mientras sacaba de la bolsa un par de zapatos femeninos. Se sentó frente al altar y comenzó a rezar en voz baja, frases sin sentido, nombres entrecortados, como si intentara retenerlas con sus palabras. Grabé todo con mi celular. No podía detenerlo sin apoyo. Salí sigilosamente y regresé al Ministerio Público. Pero nada se movió.
ni el fiscal, ni los superiores. Nadie quiso tocar el caso. Uno de ellos me llamó aparte y me lo dijo claro. Ese tipo está protegido. La colonia sabe. Mejor deja eso, Ríos. Piensa en tu familia. No pude. Volví días después, esta vez con 2 colegas de confianza y armas listas. La casa estaba vacía. No había altar, ni libreta, ni rastro de los objetos. Todo limpio, como si nunca hubiera estado ahí. Preguntamos en el mercado, en los puestos cercanos. Silencio. Miradas esquivas. Nadie había visto nada, ni siquiera a nosotras, las patrullas, con uniforme. De camino al coche, una mujer nos detuvo. Tenía la mirada baja, como si cargarla más fuera imposible. Me entregó un sobre. Dentro, fotos, tomadas desde una ventana. De noche, el altar, las chicas, el asesino. Y una última, que me congeló. Yo, de espaldas, esa primera noche, saliendo de la casa. Al reverso de la foto, una nota escrita con tinta roja. Nosotros también te estamos viendo. Desde entonces vivo con los seguros puestos, con el celular grabando en segundo plano, con miedo de dejar sola a mi hija. Nunca atraparon al asesino. El caso se cerró por falta de pruebas. Pero cada tanto, una nueva mujer desaparece, siempre en silencio, siempre olvidada. Y a veces, al pasar frente a los puestos de micheladas en Jardines de Morelos, siento que las miradas siguen ahí, no las de los vivos, sino las de ellas. Me llamo Héctor Salas. Fui detective en la Policía Municipal de Ciudad Juárez durante más de 20 años. Me retiré con honores, aunque eso no significa nada cuando sabes que hay cosas que el uniforme nunca limpia. Mi retiro, hace 5 años, no fue voluntario. Me obligaron. Me dijeron que era hora de descansar, que ya había hecho suficiente, que me iban a reconocer por mi labor. Palabras vacías. Desde entonces, vivo solo en una casa modesta por la zona del Chamizal. Mi mujer me dejó hace 3 años. No fue por infidelidad ni por maltrato. Fue por el silencio. Por las noches en las que me quedaba sentado frente a una libreta vieja, garabateando fechas y nombres que para cualquiera más eran solo tinta sin sentido. Para mí, eran pistas, fragmentos de algo que nunca cerró, un caso del que nadie quería hablar. El 2003 fue un año sangriento. Todos los años en Juárez lo son, pero ese fue particularmente cruel. Un muchacho de 20 años apareció colgado en un terreno baldío cerca del Boulevard Zaragoza. Llevaba una cartulina clavada al pecho con un punzón oxidado. En la cartulina estaba escrito con marcador rojo, por sapo. Oficialmente fue un ajuste de cuentas, un archivo más en la carpeta del narco. Pero había algo raro. El joven, de nombre Cristian Núñez, no tenía antecedentes. Estudiante de contaduría, con promedio alto, sin nexos conocidos con pandillas o carteles. Cuando tomé el caso, encontré contradicciones en las declaraciones, inconsistencias en las pruebas. Pero cada vez que trataba de escarbar, algo me detenía. Una amenaza velada, un superior que me decía que me ocupara de otras cosas. Hasta que, un día, el expediente desapareció del archivo, sin rastro. 20 años después, una llamada volvió a encender la chispa. Era Esteban, un excompañero que trabajaba en la delegación del centro. «Tengo algo que te interesa», me dijo. Nos vimos en un café frente a la presidencia municipal. Me entregó una USB y se fue sin decir más. Al llegar a casa, abrí el archivo. Escaneos de documentos antiguos, incluyendo la carpeta original del caso Núñez. Lo primero que noté fue que las fotos del cadáver estaban manipuladas. Alguien había borrado digitalmente ciertas marcas en los brazos, marcas que yo recordaba haber visto, tatuajes pequeños que no coincidían con nada del chico, como si le hubieran puesto algo para encubrir un mensaje. Volví a los nombres, declaraciones de 2 testigos, vecinos del terreno baldío. Uno murió en un asalto 2 semanas después. El otro desapareció. Ambos fuera del radar desde entonces. Empecé a sentir una presión en el pecho que no me dejaba en paz. No era ansiedad, era rabia. Pasé semanas revisando el archivo. Nombres que reaparecían. Un comandante llamado Zamora,
un agente del Ministerio Público y un político local que ahora es senador. Todos relacionados con otras carpetas que también desaparecieron. Llamé a Esteban. Su celular ya no existía. Fui a buscarlo a su casa, pero se había mudado hacía un mes, según el nuevo inquilino. Nadie sabía nada. Y entonces empezaron los mensajes. Primero fue una nota en el parabrisas de mi coche. No abras puertas cerradas. Luego, una llamada sin identificador en la que solo se escuchaban respiraciones. Finalmente, un sobre bajo la puerta, con una sola foto. La fachada del archivo municipal y un círculo rojo sobre una ventana del segundo piso. Fui una noche, armado solo con una lámpara vieja y un cuaderno donde había anotado cada coincidencia, cada patrón. Me colé por una puerta lateral que recordaba de mis tiempos como agente. No había guardias, todo estaba en penumbra. La ciudad afuera seguía rugiendo, pero ahí dentro el silencio era sepulcral. Subí al segundo piso. La ventana marcada daba a una oficina archivada hacía años. Estaba cerrada con candado, pero no era difícil romperlo con una palanca. Dentro, el aire olía a papel mojado y a polvo viejo. En el fondo, encontré una caja de cartón con una etiqueta descolorida. CN 2003. Cristian Núñez. La abrí. Estaba todo. Las fotos originales, sin editar. Declaraciones firmadas con fechas alteradas. Un papel doblado con los nombres de 3 policías, todos desaparecidos o muertos en operativos extraños. Y una hoja con un sello borroso de la Fiscalía. Instrucciones. Archivar sin seguimiento. Grabé todo con mi teléfono. Pensé en salir corriendo de ahí, en ir directo a los medios, a la Fiscalía, a quien fuera. Pero al bajar al primer piso, noté que la puerta por la que había entrado ahora tenía un candado nuevo. Alguien estaba afuera, esperando. Me escondí entre los estantes. Vi sombras pasar frente a la puerta. No eran policías, no llevaban uniforme. Uno de ellos habló por radio. Está adentro, no lo dejen salir hasta que llegue el jefe. Esperé más de una hora, en absoluto silencio. Revisé mi celular, sin señal. Solo quedaba una opción. Subí de nuevo al segundo piso, forcé la ventana señalada en la foto y me lancé al techo del archivo contiguo. Rodé al caer y me raspé el brazo, pero no me detuve. Corrí por la azotea, bajé por un muro trasero y me perdí en las calles oscuras del centro. No regresé a casa esa noche. Me escondí en un hotel barato del sur de la ciudad. Dormí poco. Al día siguiente, traté de contactar a un periodista que conocía, pero me dijeron que había salido del país por amenazas. Otros ni siquiera contestaron. Conseguí una memoria USB en una tienda de electrónica y copié todo lo que tenía. Imprimí copias, las guardé en sobres y los dejé en varios buzones, dirigidos a medios de comunicación, organizaciones de derechos humanos, incluso a la ONU. Me costó, pero aprendí que en esta ciudad no puedes confiar en nadie. No pasó nada, ningún noticiero, ninguna nota, nada. Todo fue enterrado de nuevo, como si nunca hubiera existido. Pero yo lo sé, y sigo vivo. No me mataron porque no tienen certeza de cuánta información difundí, porque sospechan que hay más copias, y tienen razón. Cada año, en el aniversario de la muerte de Cristian Núñez, envío un sobre con una copia del expediente a un destinatario aleatorio. Un abogado, un periodista, una madre buscadora. Alguno hablará. No busco justicia, no en esta ciudad. Solo quiero que no olviden, que no digan que nadie se dio cuenta, que alguien lo supo todo y sobrevivió para contarlo. Me llamo Elías Navarro. Fui policía ministerial por casi 2 décadas, pero tras el escándalo con los federales en el 2016, dejé la corporación y empecé a trabajar como investigador privado. No es un oficio glamoroso como lo pintan en las películas. La mayoría del tiempo sigo a infieles o rastreo deudores que cambiaron de número. Pero hace un par de meses me buscaron para algo diferente. Una mujer llamada Brenda Méndez se presentó en mi oficina, ubicada en una vecindad vieja de la colonia americana, con lágrimas contenidas y una carpeta llena de papeles. Su hermano, Julián, había desaparecido hacía 3 semanas. Me mostró su foto, joven,
de no más de 25 años, con una sonrisa amplia y esos ojos vivos que rara vez se olvidan. Lo último que supo de él fue que se había mudado a una casa de renta en el Pasaje Gutiérrez, un callejón estrecho detrás del Parque Revolución. No era una zona peligrosa, pero tampoco era el tipo de lugar donde uno desaparece sin dejar rastro. Acepté el caso, más por coraje que por dinero. Algo en la voz de Brenda me recordó a mi hermana, que murió hace años en circunstancias similares. Me entregó la dirección y un juego de llaves que Julián le había dejado por si acaso, según sus palabras. Fui a la casa al día siguiente, una construcción angosta y alargada, con una fachada de cantera gris y un portón oxidado que rechinaba al abrirse. El interior estaba casi vacío, un colchón sobre el suelo, una mesa con 2 sillas y una pequeña cocina sin estufa. Todo estaba en orden, pero algo me pareció demasiado ordenado, como si alguien hubiera limpiado a conciencia. Revisé los documentos que Brenda me dejó. Entre ellos había un contrato de renta firmado por un tal Ignacio Ruelas, el supuesto casero, y copias de depósitos bancarios. Fui a la dirección del casero, en Lomas del Country, pero el portón estaba clausurado con sellos del municipio. Nadie vivía ahí desde hacía más de 5 años. Empecé a investigar el inmueble. Descubrí que antes de Julián, 3 personas más habían rentado ese lugar en los últimos 2 años. Todos desaparecieron. 2 de ellos eran foráneos, una estudiante de Durango y un fotógrafo de Chiapas. El tercero, un tipo de Tlaquepaque, tenía antecedentes por fraude. Nadie había levantado una denuncia formal. Los familiares, si lo sabía, pensaron que se habían ido por voluntad propia. Volví a la casa por segunda vez, esta vez al anochecer. Encendí la lámpara de mano y empecé a tomar fotos. En el cuarto principal, noté que una de las paredes tenía marcas de humedad, pero al acercarme vi que eran huellas, como si alguien hubiera apoyado las palmas con fuerza. Seguí la pista hasta el baño. Allí, el espejo tenía un borde roto, y al moverlo, encontré un hueco detrás. Una especie de compartimiento con papeles quemados, ceniza y una credencial del INE. Era la de Julián. Sentí un frío extraño en el estómago. Tomé fotos y regresé a mi oficina para analizarlas. Esa noche no dormí. A la mañana siguiente fui al registro público de la propiedad. El terreno estaba a nombre de una empresa fantasma registrada en Tlajomulco. Servicios Inmobiliarios del Occidente, sin oficinas, sin teléfono, sin empleados. Busqué en internet. No había página oficial, solo menciones en foros donde otros usuarios contaban historias similares. Rentas baratas, contratos sin cláusulas claras y personas que desaparecían sin dejar rastro. Volví al lugar una tercera vez, pero esta vez no entré solo. Le pedí a un amigo, Tomás, excompañero de la ministerial, que me acompañara armado. Entramos al mediodía, revisamos todo de nuevo. En el patio trasero encontramos una tapa de cemento floja. La removimos con una palanca y debajo había una fosa poco profunda. Lo que encontramos allí fue brutal: ropa, documentos, un par de huesos largos y una cadena con una medalla de San Benito, idéntica a la que Brenda me dijo que Julián siempre llevaba. Llamamos a la fiscalía. El sitio fue clausurado. A mí me pidieron discreción, pero investigué por mi cuenta. Descubrí que Ignacio Ruelas no existía. Era un nombre usado por al menos 4 personas distintas. Uno de ellos era empleado del registro civil. Otro, cajero en una tienda de conveniencia. Todos muertos, todos con actas de defunción irregulares. Las piezas encajaban. Alguien estaba suplantando identidades de desaparecidos. Usaban sus nombres para registrar nuevas propiedades, abrir cuentas, mover dinero. Era una red compleja, profesional. Entregué todo a Brenda, las pruebas, las fotos, los nombres. Ella lloró en silencio. No me pidió venganza, solo me dijo: gracias por no dejarlo así. Un mes después, me buscaron unos tipos en camioneta negra. No dijeron nada, solo dejaron una nota en mi parabrisas: detente. Me mudé a Chapala por un tiempo, pero sigo atento. Sé que no eran delincuentes comunes, eran algo más: funcionarios, empresarios, abogados,
Gente que se esconde detrás de trajes y escritorios, que mata con una pluma y desaparece con un clic. Guadalajara tiene muchas casas como esa, en calles estrechas, en pasajes olvidados, casas donde entran personas y ya no salen, casas con nombres falsos y contratos legales, casas donde el silencio es ley, y a veces, al pasar frente a una de ellas me pregunto, ¿cuántos más hay enterrados ahí abajo? No siempre fui detective. Antes era tan solo otro yucateco más que se ganaba la vida como policía preventivo, haciendo rondines por las colonias de Mérida, saludando a las doñas con sus bolsas de mandado y haciendo que los tránsitos no se durmieran en su moto. Pero cuando desaparecieron 3 niños en menos de un mes, todos ellos vistos por última vez en mercados distintos del centro, supe que algo más oscuro se cosía bajo esta ciudad cálida, de calles amplias y casas coloniales. Me asignaron el caso por mi perfil discreto. Podía moverme con facilidad por los mercados sin llamar la atención. Me vestí como cargador, uno de esos que andan con carretillas ayudando a los clientes, y me infiltré en el de San Benito. A primera vista, no había nada raro. El bullicio típico de las señoras regateando por una papaya, el olor a epazote y carne cruda, los gritos de los marchantes ofreciendo sus frutas maduras para hoy no más. Pero algo no cuadraba. Era como si ciertas zonas del mercado fueran invisibles. Nadie pasaba por ahí, ni los niños, ni los boleros, que se sientan a todo sol si hace falta con tal de ganar unos pesos. Pasaron 3 días sin que viera nada sospechoso. Me empezaba a frustrar, hasta que conocí a Elías, un niño de apenas 7 años que vendía bolsas de plástico en la entrada lateral del mercado. Tenía una voz rápida y una mirada que no se quedaba quieta. Me caía bien. Le compré varias veces y poco a poco fuimos hablando. Un día, mientras comía un panucho en la esquina con él, me soltó, bajito: «Los niños no se pierden, se los llevan por abajo». Creí que hablaba en sentido figurado. Le pregunté qué quería decir y me miró serio, como si le pesara soltar las palabras. «Hay túneles debajo del mercado. Yo vi uno. Hay gente que mete a los niños ahí». Sentí que se me encogía el estómago. No había escuchado ni una sola mención oficial de túneles. Pero Elías insistía, con detalles. Me habló de una reja junto a la zona de carga, cerca de los expendios de carne. Me dijo que a veces, de noche, se veían hombres con uniforme que metían costales grandes por ahí, como los que usan para cebolla, pero no llevan cebolla. Esa noche me quedé hasta después de cerrar. Me escondí tras una pila de cajas vacías de jitomate. A eso de las 11, 2 hombres con linternas bajaron la reja que Elías me había descrito. Iban vestidos con pantalones beige y camisas oscuras. Uno tenía una radio de la policía municipal. No hablaban mucho. Simplemente arrastraron un costal largo hacia la reja y lo bajaron por una escalera de concreto. Esperé 1 hora. Cuando salieron, iban sin el costal. Me acerqué a la reja y la forcé. Bajé despacio. El túnel era húmedo, con paredes de piedra antigua y tramos más modernos con tubos plásticos. Olía a tierra y a algo más, algo rancio. Avancé en silencio hasta llegar a una bifurcación. A la derecha, una puerta de metal, cerrada. A la izquierda, luz tenue. Seguí hacia la luz. Encontré una especie de cuarto improvisado con colchonetas, juguetes sucios y botellas vacías. No había nadie. En una de las paredes, colgado con una cuerda, un uniforme infantil de escuela pública. Sentí que me faltaba el aire. Salí corriendo por donde había venido. Volví la noche siguiente, esta vez con cámara oculta. Grabé todo: la reja, los túneles, el cuarto. Incluso capté a los mismos hombres entrando con otro costal. Fui directo a la comandancia a mostrar el video. Al principio me escucharon, hasta que apareció el comandante Salgado, el mismo que daba las ruedas de prensa sobre las desapariciones. Me quitó el celular. «Lo revisaría», dijo. Nunca volví a ver ese celular. Elías desapareció 2 días después. Pregunté a los demás vendedores, pero nadie quería hablar. «No te metas, jefe», me decían. «Aquí el que habla desaparece». Así que desaparecí yo también. Dejé el uniforme. Me mudé a una colonia lejos del centro.
pero sigo investigando. Cada semana, alguien me contacta. Padres desesperados, testigos silenciosos. Me he metido a otros túneles. He encontrado restos, juguetes, prendas. Y siempre, un silencio espeso que lo envuelve todo. No tengo pruebas suficientes para publicar lo que sé, pero estoy vivo y voy a seguir, porque si no lo hago yo, nadie más lo va a hacer. Y porque aún sueño con encontrar a Elías vendiendo sus bolsas de plástico en la esquina del mercado. Nunca me acostumbré al olor de los cuerpos. A pesar de los años que llevo como forense, hay algo en la descomposición que se aferra a la memoria. Me llamo Rodrigo Esparza. Nací en Tepic y aunque alguna vez juré irme de esta ciudad, terminé regresando por razones que prefiero no discutir. Desde hace 5 años, trabajo en el Servicio Médico Forense de Nayarit. La investigación comenzó con lo que, al principio, parecían muertes aisladas. Un indigente aquí, otro allá. Nada fuera de lo común para una ciudad como la nuestra, donde la pobreza se mezcla con el olvido gubernamental y los callejones oscuros devoran a quienes nadie reclama. Sin embargo, lo que me inquietó fue la frecuencia. En menos de 2 meses, 7 cuerpos. Todos indigentes, todos encontrados en la periferia, cerca del Panteón Hidalgo. El primero fue hallado detrás del supermercado Ley del Boulevard Tepic, Jalisco, a escasos metros de una barda cubierta de grafitis. Le faltaban los zapatos, pero no presentaba signos de violencia visibles. Solo una marca peculiar en la piel del cuello. Un círculo imperfecto con 3 líneas cruzadas, como si alguien lo hubiera marcado con un hierro viejo. Pensé que era una coincidencia. El segundo apareció 5 días después, recostado entre los arbustos que rodean la colonia Los Fresnos. Misma marca, misma expresión de vacío en el rostro. Ahí comencé a sospechar. No soy de los que buscan patrones donde no los hay, pero algo no me cuadraba. Las autopsias revelaban niveles extraños de tranquilizantes en la sangre. No eran sobredosis accidentales. Alguien los estaba adormeciendo. Luego morían y sus cuerpos terminaban siempre cerca del mismo punto, el cementerio. Una noche, impulsado por la obsesión, caminé por las inmediaciones del Panteón Hidalgo. Las bardas altas no impiden ver el interior desde ciertas partes. Las tumbas viejas se apilan como piezas olvidadas en un almacén. Algo llamó mi atención. En la sección norte, justo detrás de una hilera de cipreses torcidos, había una tumba reciente sin nombre. La tierra aún removida. Me acerqué y noté el símbolo, el mismo que tenían los cuerpos. Pedí los registros del panteón. Días después, el encargado, un tipo flaco con aliento a aguardiente, me entregó una libreta desorganizada con anotaciones hechas a mano. «Aquí no usamos computadora, jefe», me dijo, medio burlón. Revisando las fechas, vi que cada tumba sin nombre había sido registrada con la misma firma, EMS. No había familiares, nadie las pagaba, y sin embargo, eran autorizadas por alguien del ayuntamiento. Fui al municipio. Nada, ningún empleado con esas iniciales. Cuando insistí, la encargada de archivo, una señora mayor de rostro amable, me hizo una seña para que me acercara. «Eso lleva años pasando», susurró. «Mi hijo trabajaba en el panteón. Un día, dejó el trabajo sin explicar por qué. Dijo que era peligroso. No volvió a hablar del tema. 2 semanas después, desapareció. A partir de ahí, la paranoia me invadió. No dormía bien. Empecé a recibir llamadas desde números desconocidos. Al contestar, silencio. Una noche, al regresar a casa, encontré mi buzón abierto. Adentro, una fotografía en blanco y negro de una tumba con el símbolo marcado. Detrás, un mensaje. «Deja de buscar o cavarán la tuya». Ya no era una investigación forense, era personal. Decidí que necesitaba entrar al cementerio de noche. Un amigo policía me consiguió una llave vieja. Me adentré poco después de las 3 de la madrugada, con una lámpara y una libreta. La brisa fresca movía las hojas secas por los pasillos de piedra. Todo era silencio. Hasta que llegué a la sección norte. Allí, detrás de una lápida rota, encontré una tapa metálica en el suelo. No era parte del cementerio. Parecía la entrada a una especie de sótano. La abrí.
Un olor espeso salió de inmediato. Bajé por una escalera oxidada. No sé cuánto tiempo estuve ahí abajo, tal vez media hora, tal vez una eternidad. Era un túnel. Las paredes, de concreto húmedo. En una de ellas colgaban fotografías, rostros de indigentes, fechas, nombres escritos a mano. Más adelante, una mesa de metal con restos humanos, como si alguien hubiera estado diseccionando cuerpos ahí mismo. Y al fondo, una puerta con candado. No quise abrirla, ya era suficiente. Regresé a la superficie, cerré la tapa y marqué al Ministerio Público. No dije quién era, solo di la ubicación exacta y colgué. Días después, el lugar fue acordonado. En las noticias se habló de un espacio clandestino de almacenamiento ilegal de restos humanos, pero nunca se mencionó la red, las tumbas, ni los símbolos. Pedí mi transferencia poco después. Ahora trabajo en la sierra, lejos de la ciudad. Me asignan casos rurales, menos ruido, menos ojos encima. Pero aún sueño con ese túnel. Y a veces, cuando reviso cuerpos de desconocidos, busco en su piel aquel símbolo, esperando no encontrarlo otra vez. Porque si lo hago, sabré que la organización sigue operando, justo debajo de los pies de todos. Soy Adrián Valverde, inspector de homicidios en Xalapa, Veracruz. Llevo más de 15 años en la fuerza y he visto cosas que harían vomitar al más duro. Pero lo que encontré aquel viernes por la noche no se parece a nada de lo que había enfrentado antes. Todo comenzó con una llamada desde el barrio de El Dique. Una mujer reportó un cuerpo en el patio trasero de su casa. Según ella, su perro ladraba sin parar junto a un montón de bolsas negras. Al acercarse, notó que una mano salía entre los pliegues del plástico. Llegué poco después de las 11 de la noche. La escena estaba acordonada. El cadáver era de un hombre de unos 40 años, delgado, con barba de varios días. No llevaba identificación ni teléfono, solo una libreta vieja, metida dentro de su chamarra. Tenía la tapa rota y las hojas amarillas por la humedad. Estaba escrita a mano con pluma negra. Cada página contenía una lista de nombres, fechados y tachados, como si alguien hubiera estado llevando un registro. La mayoría de los nombres tenían al lado notas breves. Apuñalado en Coapexpan, balazo en Ruiz Cortines, caída del tercer piso. Todos accidentes o muertes violentas. Muchos de esos casos me sonaban. Algunos incluso los había investigado yo mismo. Pasé las páginas una por una. Lo que vi en la última me hizo detenerme en seco. Adrián Valverde, pendiente. Me quedé paralizado. No podía procesarlo. Esa libreta, escrita por alguien que claramente conocía detalles de crímenes en la ciudad, me nombraba como si yo fuera el siguiente. Llamé a la central y pedí una verificación urgente de todos los nombres. Muchos coincidían con muertos reales en los últimos 2 años. Usaban alias, direcciones precisas, fechas exactas. Pero lo más perturbador, la mayoría de los fallecidos no tenían conexión aparente entre ellos. Algunos eran pandilleros, otros comerciantes, un par de estudiantes, incluso un sacerdote. No había un patrón claro, excepto por la violencia. Llevé la libreta a mi departamento. Sabía que no debía hacerlo, pero no confiaba en dejarla en evidencia sin que alguien más metiera las manos. La leí durante toda la madrugada. En una de las primeras páginas había una nota. La muerte es selectiva, pero alguien debe escribir sus pasos. Este es mi encargo. Quien fuera que escribió eso, se tomaba su tarea muy en serio. Empecé a notar detalles personales, menciones a domicilios exactos, rutinas diarias, nombres de familiares. En la anotación junto al Padre Santiago, por ejemplo, alguien escribió: camina a las 5:30 por Murillo Vidal, sin escolta. Exacto como ocurrió. Lo encontraron muerto en esa misma calle, apuñalado, sin testigos. Revisé mi nombre una y otra vez. No tenía fecha, ni anotación adicional. Solo la palabra pendiente. No dormí esa noche. Apagué mi celular, desconecté el internet y cerré cada ventana. Nunca me había sentido tan vulnerable. Al día siguiente fui a visitar a uno de los contactos de la Fiscalía en el Panteón Palo Verde, un sepulturero llamado Crescencio.
Él sabe más de la muerte que cualquier forense. Le pregunté si alguno de los nombres le sonaban. Revisó la lista con el ceño fruncido y de pronto murmuró: «Este cuaderno es viejo. Yo enterré a 3 de estos en menos de una semana. Los 3 tenían la misma marca en el brazo». «¿Qué marca?», le pregunté. Me mostró una fotografía en su celular, una especie de símbolo grabado en la piel, como una X cruzada con un círculo alrededor. Nunca la había visto, pero Crescencio aseguró que la llevaban tatuada los que sabían que los iban a matar. Volví al departamento y comencé a revisar expedientes viejos. Algunos de esos nombres habían sido testigos protegidos, otros estaban en listas negras del narco. ¿Podía ser esto una especie de venganza selectiva? Mi paranoia crecía. Cada ruido fuera de mi ventana me sobresaltaba. Empecé a notar un coche negro estacionado frente a mi edificio cada noche. Las placas eran de Puebla, pero cambiaban de lugar cada día. Pedí a un colega que investigara al dueño. El auto estaba registrado a nombre de un hombre muerto hacía 4 meses. A la tercera noche sin dormir, decidí dejar Xalapa por unos días. Fui a Coatzacoalcos, a casa de un primo, pero no dije nada. Solo necesitaba espacio. Una madrugada, recibí una llamada desde un número desconocido. «¿Inspector Valverde?», dijo una voz pausada. «¿Disfrutó su descanso?». Colgué sin decir palabra. Volví a marcar. Línea muerta. Esa noche soñé que alguien escribía mi nombre en una hoja blanca con tinta negra, una y otra vez. Regresé a Xalapa el lunes siguiente. Al entrar a mi departamento, todo parecía intacto, hasta que noté la libreta. Estaba abierta en la mesa, con una página nueva escrita: Adrián Valverde, aplazado, misión reformulada. Aún no sé qué significa exactamente, pero cada día desde entonces reviso los nombres. Sigo buscando conexiones, respuestas. La policía archivó el caso del hombre sin nombre como homicidio sin resolver, pero yo sé que esa libreta sigue activa. Alguien más está escribiendo en ella. Alguien que sabe quién muere, cómo y por qué. Y yo, aunque sobreviví, sigo en esa maldita lista. Me llamo Darío Salas. Llevo casi 20 años en la Fiscalía de Nuevo León, y si algo aprendí en este tiempo es que los casos difíciles no suelen venir de barrios pobres o colonias conflictivas. Los verdaderos infiernos se esconden tras las fachadas impecables de zonas como San Pedro Garza García, donde las calles parecen sacadas de un catálogo inmobiliario y el silencio lo cubre todo con un barniz de perfección. Todo empezó un lunes a media mañana, en la Oficina de Delitos Sexuales. Me tocó revisar un expediente que, según la etiqueta roja, era de alta prioridad. La víctima, Mariana Torres, 22 años, estudiante de arquitectura, vecina de la Colonia del Valle. Denunció haber sido violada durante una fiesta privada en una residencia de la calle Humberto Lobo. No recordaba mucho, solo que alguien le ofreció una bebida, luego vino el mareo y al despertar estaba en una habitación cerrada, desnuda, con dolor y marcas evidentes de agresión. El médico legista confirmó la violación. Había restos biológicos. Pero lo que más me llamó la atención fue el nombre que soltó la chica entre lágrimas: Emiliano Urdiales, hijo del empresario Rodrigo Urdiales, dueño de un emporio de bienes raíces, político encubierto y figura omnipresente en la élite del norte del país. Si ese nombre aparecía en un expediente, sabías que algo iba a salir mal. Tomé el caso con la cautela de un cirujano que sabe que el paciente es influyente. Mi jefa me citó ese mismo día en privado. No me pidió que dejara el caso, pero sí me dijo, con palabras suaves y tono neutro, que tuviera mucho cuidado con cómo lo manejaba. Visité a Mariana en su casa. Vivía con su madre, una señora de voz baja y ojos apagados. Ella apenas hablaba, pero Mariana no se detenía. Estaba asustada, sí, pero también rabiosa. Me contó lo poco que recordaba. Una fiesta donde se sentía fuera de lugar, amigos de amigos, un jardín enorme, luces tenues, y luego el vacío. Me mostró su ropa, sus mensajes con Emiliano, todo lo que tenía. No había inconsistencias. Su relato era sólido, doloroso, creíble.
Esa noche me fui a casa con la cabeza hecha un nudo. San Pedro es una zona complicada para un policía. Aquí no patrullas, custodias, no investigas, supervisas. Nadie quiere mover el agua en una alberca que parece tan limpia. Empecé a investigar en silencio. Revisé las cámaras del fraccionamiento, aunque muchas curiosamente no grababan. Hablé con algunos invitados de la fiesta. La mayoría me dio respuestas huecas. Todos sabían de qué fiesta hablaba, pero nadie recordaba haber visto nada raro. Emiliano, por supuesto, no había sido localizado aún. El martes por la noche, al llegar a mi departamento, noté que alguien había entrado. No había señales de forzamiento, pero mis papeles estaban revueltos. El cajón donde guardaba mi arma había sido abierto. No se llevaron nada. Era un mensaje. A partir de ahí, las cosas empeoraron. Comencé a ver el mismo coche estacionado cerca de la fiscalía, cerca de mi casa, incluso en el Oxxo donde compraba café cada mañana. Era un sedán negro, sin placas delanteras, vidrios polarizados. Una vez, incluso, lo vi frente a la casa de Mariana. Un jueves decidí seguirlo. No soy estúpido, sabía que eso podía costarme el cuello, pero necesitaba saber. Me subí a Mitsuru y cuando el coche arrancó, hice lo mismo. Lo seguí hasta un edificio de oficinas en la colonia Fuentes del Valle. El tipo que bajó era grande, calvo, con traje oscuro. Entró sin mirar atrás. Lo esperé casi una hora. Cuando salió, me miró directamente, como si siempre hubiera sabido que estaba ahí. Caminó hacia mí, tranquilo, y sin detenerse, deslizó un sobre por la rendija del vidrio del copiloto. No lo abrí de inmediato. Esperé a estar en casa. El sobre tenía dos cosas, una foto mía, saliendo de casa esa mañana, y una nota con letra cursiva que decía: a veces, los que buscan justicia terminan bajo tierra, usted decida. Dormí mal esa noche, muy mal. El viernes fui citado por el director de la fiscalía. Nunca me había hablado directamente. Me ofreció un traslado por motivos de salud. Me dijo que tenía que cuidar mi integridad, que a veces los casos se complican y es mejor dar un paso al costado. No acepté, no me rebajé. El lunes siguiente, Mariana desapareció. Su madre me llamó llorando. Había salido por unas horas y al volver, la puerta estaba abierta y Mariana ya no estaba. No había señales de lucha, solo el cuarto revuelto y su teléfono en la cama. Supe, en ese momento, que la habían callado. Sentí algo dentro de mí romperse. Me encerré en mi oficina y revisé todo lo que tenía. Pruebas forenses, mensajes, imágenes, testimonios. Me quedaba un último recurso, el chofer de los Urdiales, un tipo que había sido guardia años antes y que según rumores ya no estaba del todo conforme con lo que veía. Lo localicé por fuera, en una cantina de mala muerte en Santa Catarina. Le compré 2 cervezas y luego otra ronda. No dijo mucho. Solo me entregó una USB y dijo: si la ves, ya no me busques. La USB tenía grabaciones, audio, voz de Emiliano, claramente borracho, jactándose de que la chavita no se iba a quejar si quería beca. Risas, otros hombres, frases sucias, una confesión brutal. Eso fue suficiente. No llevé eso a la fiscalía. No confiaba en nadie. Fui directo con un amigo periodista. Le dije: si algo me pasa, saca esto. Él me creyó. 2 días después, el audio se filtró en redes y el infierno se desató. La familia Urdiales negó todo. Dijo que era un montaje, que la voz no era de Emiliano. Pero ya era tarde. Mariana fue encontrada días después, viva, en un terreno baldío de Escobedo. Desnutrida, asustada, pero viva. La habían mantenido sedada, pero logró escapar. Su testimonio, combinado con el audio, encendió la chispa. La presión pública fue insostenible. El gobernador tuvo que actuar. Emiliano fue detenido, aunque su padre intentó mover cielo y tierra. Lo procesaron por violación agravada, privación de la libertad y tentativa de feminicidio. Yo sigo en la fiscalía, pero ya no duermo igual. No tengo miedo por mí. Tengo miedo de que, la próxima vez, el sobre no traiga una advertencia, sino una bala. Pero lo haría todo otra vez. Porque en San Pedro Garza García, los monstruos no viven en los cerros.
Viven en mansiones con rejas eléctricas y no temen a nada, salvo a que alguien, alguna vez, los mire a los ojos y les diga, ya no más. No sé si fue el destino o una estupidez de mi parte aceptar ese trabajo. Me llamo Julián Salas, tengo 43 años y durante más de una década he trabajado como detective privado en temas relacionados con el patrimonio cultural. Mi especialidad, verificar la autenticidad de objetos históricos, rastrear piezas robadas y, en ocasiones, resolver disputas de propiedad en familias que se creen dueñas del pasado de México. Nada glamuroso, pero lo suficientemente interesante para sobrevivir sin vender mi alma. Todo empezó con un correo de una organización internacional de turismo cultural. Querían hacer una investigación profunda sobre la Casa de los Sollozos, una antigua casona ubicada en el centro histórico de Guanajuato, ahora convertida en museo. Me ofrecieron un contrato de 6 semanas para revisar la veracidad de las leyendas que los guías repetían a los turistas. Gritos de mujeres en los muros, pasadizos subterráneos, herramientas de tortura escondidas y una supuesta conexión con inquisidores retirados. El morbo vendía bien y los turistas, en su mayoría extranjeros, pagaban entradas para sentir la energía de los condenados. A mí me tocaba desmontar el mito, o, en el peor de los casos, confirmarlo. Llegué a Guanajuato una tarde nublada de octubre. Me instalé en un hotel pequeño, a solo 3 cuadras de la casona. Desde el primer momento, algo me incomodó. Los dueños del hotel evitaron mencionar la Casa de los Sollozos, y cuando pregunté por ella, solo dijeron, allí nadie se mete de noche. Pensé que era parte del marketing turístico. El primer día me recibió Marisa, la encargada del museo. Tenía unos 50 años, piel tostada, mirada dura y modales de militar retirada. Me dio un recorrido rápido por la casona, un lugar que, más que museo, parecía una escena congelada del siglo XVIII. Paredes gruesas, muros de cantera, patios interiores que olían a humedad y una colección de objetos demasiado perfectos como para ser originales. Lo raro fue que solo una parte de la casa estaba abierta al público. Las habitaciones traseras, según Marisa, estaban en remodelación. Me llamó la atención que no hubiera trabajadores, polvo, ni herramientas. Solo una pesada puerta de madera cerrada con candado. Los primeros días pasaron entre archivos municipales, registros eclesiásticos y entrevistas con vecinos viejos. Poco a poco, empecé a notar que la leyenda tenía más base de la que esperaba. Encontré documentos de 1832, donde se registraban múltiples denuncias de desapariciones en la zona. Lo más curioso fue una hoja suelta, escrita con tinta desgastada, donde un funcionario municipal relataba haber escuchado gritos inhumanos durante una inspección nocturna en la misma casa. Seguí tirando del hilo. Archivos del Archivo General del Estado hablaban de una familia, los Calderón Yaca, propietarios originales de la casona. Según los papeles, la familia desapareció en 1859 sin dejar rastro, justo después de una acusación anónima por actividades contrarias a la moral pública. No decía más. La sorpresa fue encontrar, en un sótano del archivo municipal, una caja de madera con sellos rotos. Dentro había 3 cuadernos encuadernados a mano, firmados por Tomás Calderón Yaca, fechados entre 1837 y 1842, eran diarios personales, y no cualquiera. Los escritos eran un catálogo detallado de experimentos, pruebas y sesiones con voluntarios que, según él, consentían participar a cambio de techo y comida. Describía sesiones de aislamiento, privación sensorial y pruebas de resistencia al dolor. Mi estómago se revolvió al leer las descripciones. No eran fantasía. Mencionaba nombres completos, fechas, reacciones físicas y hasta ilustraciones hechas a mano con una precisión que me heló la sangre. Ese no era un loco, era un metódico. No se lo conté a nadie. Tenía que ver si había algo más en esa casa. Una noche, regresé con una linterna y una ganzúa. Forcé el candado de la puerta trasera y avancé por un pasillo húmedo. El olor a encierro era insoportable.
Bajé por una escalera de piedra hasta una habitación que parecía intacta desde hacía siglos. Las paredes estaban cubiertas con paneles de madera y al fondo una mesa de metal oxidado con correas de cuero aún sujetas. Junto a la mesa, herramientas que no reconocí de inmediato, palancas, pinzas, agujas gruesas. Pero lo más perturbador fue un estante lleno de frascos con etiquetas. En algunos todavía se podía ver algo dentro, fragmentos de piel, uñas, dientes. Las etiquetas estaban fechadas, algunas tan recientes como el año 2003. Mi mente se negó a aceptarlo. Tal vez eran parte del montaje del museo, algo para asustar a los turistas. Pero la puerta estaba cerrada con candado, sin acceso al público. Volví a buscar a Marisa. Le pregunté directamente por esa parte de la casa. ¿Qué quieres saber exactamente?, me dijo sin sorpresa. Quiero saber quién sigue usando ese lugar. Ella suspiró largo. Usted ya sabe demasiado, pero le falta ver lo que pasa hoy en día. Me invitó a su casa. Vivía en una de las habitaciones contiguas al museo. Al entrar, noté que no vivía sola. Había una pareja de jóvenes, quizá en sus 20, callados, inexpresivos, como si estuvieran sedados. En la cocina, vi una libreta sobre la mesa. Le eché un vistazo sin permiso. Eran listas, fechadas, con nombres y descripciones físicas, como catálogos de personas. Marisa me miró. Lo que hacemos no es tortura, es una forma de preservar una tradición, una forma de depurar la conciencia. Me levanté sin decir nada, salí de la casa y me encerré en el hotel. Esa noche no dormí, estaba claro, las prácticas de los Calderón Yaca no habían terminado, habían mutado, adaptado. Decidí terminar la investigación. Entregué un informe escueto a mis empleadores, recomendando cerrar el museo y archivar todo como material sensible. Les dije que las leyendas no eran leyendas, pero que era peligroso seguir investigando. Al día siguiente, hice las maletas. Antes de partir, pasé frente a la casona una última vez. Marisa estaba en la entrada, viéndome con una sonrisa. Gracias por no decir nada, dijo sin voz, solo con los labios. Subí al coche y no volví a mirar atrás. Hoy, cada vez que escucho el nombre de Guanajuato, siento un nudo en el pecho, porque sé que, detrás de esa fachada colorida de turismo y callejones encantadores, hay una casa donde los gritos nunca se extinguieron, y lo peor de todo, es que hay quienes aún los consideran necesarios. Mi nombre es Mauro Ortega. Soy teniente segundo del Ejército Mexicano, asignado temporalmente como agente investigador a la Comisión Nacional de Búsqueda. En abril del año pasado, me enviaron a Chihuahua, a la Sierra Tarahumara, para investigar la desaparición de 2 activistas ambientales. Un encargo que parecía burocrático, casi rutinario, terminó siendo la experiencia más perturbadora de mi vida. Los desaparecidos eran Ana Paula García, bióloga y defensora del bosque, y Tomás Bustamante, un joven abogado chihuahuense que trabajaba con comunidades rarámuris. Ambos habían sido vistos por última vez en la región de Urique, cerca de una comunidad llamada San Miguel de Rincón Alto, un pueblo que ni en mapas oficiales aparecía. Supuestamente se internaron en la sierra para documentar la tala ilegal. Nunca regresaron. Mi llegada a Krill fue silenciosa. Ni una pancarta, ni un solo nombre en voz alta. Ya desde ahí supe que la sierra guarda sus secretos con uñas y dientes. Me alojé en un hotel de paso, de esos donde los pasillos huelen a gasoil y los colchones aún tienen los plásticos de fábrica. Mi plan era llegar a Rincón Alto a caballo, con ayuda de un guía local, pero nadie quería acompañarme. Allá no se va, teniente. Si se quiere morir, váyase solo, me dijo el único vaquero que aceptó hablar conmigo. Era un hombre enjuto, con las manos partidas por el frío y la mirada clavada en el fondo del vaso de café. Tuve que ir solo. Me vestí de civil, llevaba mi identificación oculta, una pistola Glock oculta en la cintura, una mochila ligera con víveres, agua, una radio de corto alcance y una cámara. Emprendí el ascenso en una vieja pick-up que renté en Cuauhtémoc. El camino era una grieta en la montaña, un rastro apenas visible entre la maleza,
Tardé más de 6 horas en llegar a una planicie donde el camino se cortaba abruptamente. Ahí dejé la camioneta. Lo que siguió fue una caminata cuesta arriba de casi 3 horas, hasta que por fin vi las primeras chozas dispersas. Rincón Alto. Ni una antena, ni una tiendita, ni siquiera perros. La primera persona que vi fue un niño, descalzo y con los ojos demasiado quietos para su edad. Le pregunté por sus padres. No dijo una palabra. Corrió. Al llegar al centro del poblado, una explanada de tierra seca frente a una capilla sin campana, me encontré con un hombre, moreno, fuerte, camisa de mezclilla abrochada hasta el cuello, botas viejas. Me miró con desconfianza. ¿Qué busca aquí? Estoy buscando a 2 personas desaparecidas, respondí. Tal vez los vio. Ana Paula García y Tomás Bustamante. Venían de Creel. No dijo nada. Solo se volteó y caminó hacia una cabaña de madera al borde del claro. De ahí salió un grupo de hombres, al menos 6. Ninguno llevaba uniforme, pero todos estaban armados. Supe de inmediato que no eran policías rurales. Eran otra cosa. Gente de algún grupo local, quizás un brazo armado de los taladores ilegales. Todos me rodearon. Yo mantuve las manos a la vista. Aquí no ha venido nadie, dijo el hombre de la cabaña, que ahora llevaba una escopeta al hombro. Y si vino, ya no está. Noté cómo todos me miraban, no como un extraño, sino como una amenaza. Les mostré la identificación. Uno de ellos la tomó, la revisó con cuidado. Eso aquí no vale, dijo, y la arrojó al suelo. No me agredieron, me dejaron ir. Pero al regresar a donde dejé la pick-up, noté que habían vaciado el tanque de gasolina. Estaba atrapado. Dormí en el monte, con la pistola en la mano. Esa noche escuché ruidos, risas, no animales, hombres. Hombres moviéndose entre los árboles, pero nunca se acercaron. Tal vez querían que sintiera el miedo, que entendiera el mensaje sin necesidad de una bala. Al día siguiente decidí volver al pueblo. No podía irme sin saber. Rodeé el poblado, subí por una vereda que parecía llevar a las partes altas de la barranca. Desde ahí vi algo que no olvidaría jamás. Una especie de corral oculto entre árboles, con cercas altas y techos de lámina. Y algo más. Una fosa. Una excavación reciente, con la tierra aún removida. Tomé fotos. Al intentar acercarme, sentí el clic seco de un arma detrás de mí. Te dijimos que no volvieras. Era uno de los hombres del día anterior. Me llevó al centro del pueblo. Me obligaron a arrodillarme. Pensé que ahí acababa todo. Pero entonces, uno de ellos, más joven, con acento norteño, intervino. Este cuate no es cualquiera. Si lo matamos, van a venir más. Me subieron a una camioneta sin placas, me vendaron los ojos y me bajaron kilómetros después, en un tramo abandonado de terracería. Cuando me quité la venda, estaba solo. Sin mochila, sin cámara, sin radio. Pero vivo. Regresé a Creel caminando 2 días. Llegué deshidratado, sin uñas en los pies, delirando. Fui directo con el comandante de zona. Entregué lo que pude contar, pero no las fotos. Las habían borrado. Un mes después, el caso fue archivado. Ana Paula y Tomás siguen desaparecidos. Y yo, cada noche, sigo escuchando en mi cabeza las risas que me acompañaron en la sierra. Sé que allá arriba, en Rincón Alto, sigue existiendo esa comunidad, aislada, armada, invisible para el gobierno. Y sé que cualquiera que intente sacar la verdad, no regresa. Yo regresé, pero no del todo. Me llamo Julián Santillán, tengo 27 años y soy agente auxiliar en la División de Archivos Históricos de la Fiscalía General de la República. Mi jefe lo llama el limbo del escritorio, pero para mí, aquel traslado al Archivo General de la Nación, en la colonia penitenciaría, fue como encontrar un pasadizo a otra época. Era mi primera comisión oficial fuera del edificio central, y aunque la tarea parecía aburrida, revisar documentos desclasificados de los años 70 y 80 para actualizar bases de datos judiciales, algo en la estructura antigua del lugar, esa vieja prisión convertida en archivo, me sedujo desde el principio. El edificio, con sus muros grises y gruesos, todavía olía a encierro.
Se decía que algunos pasillos de la antigua cárcel de Lecumberri permanecían clausurados por motivos de conservación, pero entre los archivistas corría otra versión. Ahí guardaban expedientes que no debían abrirse. Nadie te lo decía directamente, pero todos sabían cuáles eran los cajones malditos. Y yo, claro, no creía en nada de eso, hasta que me tocó abrir uno. Llevaba apenas una semana hurgando entre cajas polvorientas cuando encontré una carpeta sin folio, sin fecha y sin el sello oficial. Solo tenía una etiqueta escrita a mano: NN, Proyecto Ceniza. Al principio pensé que se trataba de algún código administrativo, pero al abrirla me encontré con una serie de reportes policíacos, todos fechados entre 1977 y 1982. Eran informes de desapariciones en zonas rurales de Oaxaca, Guerrero y Chiapas. Lo extraño no era la frecuencia, sino el patrón. Todos los desaparecidos eran jóvenes entre 20 y 30 años, militantes o activistas, y todos tenían antecedentes de detención por parte del ejército. Lo más inquietante era que, en todos los documentos, la causa de cierre del caso era la misma: expediente no localizable, archivos destruidos. Uno de los reportes tenía algo distinto. Estaba marcado con tinta azul: sobreviviente con daño severo, declaración incompleta. El nombre estaba tachado. Solo quedaba un número de ficha: 74-49C. Lo llevé a la oficina del director del archivo, el licenciado Sámano, un hombre pálido con bigote delgado que olía a café recalentado. Lo puso en su escritorio, lo hojeó sin mucho interés y dijo: «No sigas con eso, Santillán. No está en la base, no está en ningún lado. Si no aparece en el sistema, no existe. ¿Estamos? Pero tiene datos, huellas, entrevistas, incluso coordenadas GPS. Ya te dije, archívalo y olvídalo. Aquí no estamos para jugar al detective». Me fui con la carpeta bajo el brazo, fingiendo que la devolvería a su sitio. Pero no lo hice. Esa noche me la llevé a casa. Durante 2 semanas me dediqué a rastrear cada dato. Encontré a una mujer que había firmado como perito de campo en uno de los reportes. Vivía en Iztapalapa. Me presenté como un estudiante de historia. Al verla, me impactó su mirada, como si supiera, desde el primer segundo, que yo no debía estar allí. «¿Usted leyó los nombres?», preguntó sin rodeos. «¿Sabe lo que le pasa a los que leen eso? Solo quiero saber la verdad. No hay verdad ahí, solo pedazos de horror, y los pedazos también matan». Me fui de su casa con la garganta seca. Esa misma noche empecé a recibir llamadas en silencio. 3 veces timbró mi celular y al contestar nadie hablaba. En la tercera, alguien respiró del otro lado, lento, como si estuviera escuchándome pensar. Días después me di cuenta de que alguien revisaba mis cosas en el archivo. Dejaban mi escritorio con papeles revueltos, documentos que yo no había solicitado. En uno de ellos, sobre el caso de un maestro desaparecido en Chilapa, habían subrayado una frase en rojo: «La verdad no se encuentra, se elude». Empecé a sospechar de todo. Un día, encontré una hoja mecanografiada en mi mochila, una que no pertenecía a ninguno de los expedientes. Decía: «Ya abriste la puerta. No preguntes por los que la cruzaron. Pregúntate si puedes volver». Fui al único lugar donde creí que podría encontrar respuestas: la sección cerrada del archivo, la que nunca debía tocarse. Me colé una noche, con una linterna, usando un duplicado que un amigo de intendencia me prestó a cambio de una botella de tequila. Los pasillos sellados olían a humedad y a tinta seca. Los estantes estaban llenos de cajas sin etiquetas, casi todas vacías, casi todas. En una de ellas encontré una grabadora antigua con una cinta dentro. Al reproducirla, escuché una voz masculina, apenas audible por el zumbido del tiempo. La transcripción mental que logré fue esta: «El sujeto fue visto por última vez saliendo de la comandancia en Ayutla, con signos de tortura, piel arrancada en zonas. Se negó a declarar. Lo trasladamos al módulo E. Nunca volvió a hablar». Segundos después, se oyó un chillido, seguido de un golpe seco. Luego, silencio. Volví a guardar todo como estaba,
pero al salir encontré la puerta principal del archivo abierta. La patrulla de seguridad no estaba. El guardia que siempre dormitaba en su silla no estaba. Solo un papel en el mostrador con mi nombre y la palabra terminado escrita a mano. Esa noche no dormí. Al día siguiente, mi jefe me dijo que me habían reasignado. Papel administrativo, trabajo tranquilo, me dijo. No me dio opción, ni explicación. Intenté contactar al perito de nuevo, pero su casa estaba vacía. El número que tenía ya no existía. Fui a buscar a otros familiares de desaparecidos citados en los reportes, pero todos me rechazaron. Uno incluso me escupió en la cara. Ya nos quitaron todo. No vengas a quitarnos el olvido. No renuncié. No me atreví. Pero desde entonces duermo con la sensación de que alguien me sigue, que alguien revisa mis pasos, mis búsquedas, mis llamadas. Mis vecinos dicen que vieron a un hombre merodeando mi edificio. Uno con gorra gris y chamarra de mezclilla, siempre con la cabeza baja. Sé que no soy el primero que abre esos expedientes, pero tal vez sí sea el último que viva para contarlo. Porque lo que encontré en el Archivo General de la Nación no fue solo información, fue una advertencia y una sentencia.